Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Che 10, Lluvia de verano. Publicado también en Fanfiction, AO3 y Space Battles. Con un chasquido, su paraguas se desplomó, tiñendo el suelo de piedra de un gris más intenso. Sally lo sacudió antes de acercarse a la entrada del pórtico. Dos guardias con chaquetas a medida y guantes blancos montaban guardia. Pasó junto a ellos, intercambiando breves saludos mientras el enorme cristal se abría para dejarla pasar. El interior era como un mundo aparte. Ya no sentía la pesada capa de humedad sobre su piel. El aire fresco y las suaves melodías reemplazaron el zumbido incesante de la lluvia. Era casi demasiado tranquilo. Demasiado impoluto. No pudo evitar aminorar el paso, intentando controlar el chirrido de sus zapatillas empapadas sobre el suelo pulido. El amplio pasillo solo acentuaba el eco estridente de sus pasos. Tras un paseo que más bien pareció un paseo de la vergüenza, Sally finalmente llegó a la recepción. Hola, sonrió, aclarando su garganta y, con suerte, el ligero rubor en sus mejillas. Era imposible que no la esperaran. Al fin y al cabo, sus zapatos habían decidido anunciar su llegada a gritos desde el otro lado de la ciudad. Sally Jackson, piso 63, visitando la residencia Daré, por favor. Un momento, señora Jackson, dijo la recepcionista, asintiendo con la cabeza y hojeando su hoja de cálculo. La conocían por sus visitas recientes. Ah, sí, ya la encontré. Permítame avisar al hotel de su llegada. Será rápido. Gracias. Hola, habla recepción. Su invitada, la señorita Sally Jackson, está aquí. Sí. Entendido, señor. Estará allí en un momento. El teléfono se cortó con un clic. El hombre rodeó el mostrador. Por aquí. Sígame, por favor. Atravesaron un arco que daba a un espacio más apartado. Frente a ellos había una puerta corredera doble de color oro rosa, separada de los ascensores del vestíbulo. Con un rápido deslizamiento de la tarjeta, el ascensor se abrió. Sally entró como lo había hecho durante la última semana. Que tenga una excelente estadía, señorita Jackson, dijo el recepcionista haciendo una reverencia, mientras su figura desaparecía tras las puertas que se cerraban. El viaje hasta arriba había sido rápido, casi demasiado rápido, considerando que en el ascensor cabía todo su baño y más. Sally no sabía si esto decía más de la riqueza de los Daré o de la frugalidad de los Jackson. En cualquier caso, no todos los días se tiene la oportunidad de entablar amistad con una familia multimillonaria, y solo podía estar agradecida de que Rachel y Emilia fueran personas tan bondadosas. Incluso Jennifer, su madre, había sido cortés en las raras ocasiones en que habían hablado. Al salir del ascensor, sus pies chirriaban a cada paso, y el chico pelirrojo la recibió en la entrada de su ático. Estaba a punto de saludarla cuando notó que él la miraba fijamente, deteniéndose un instante en el dobladillo húmedo de sus vaqueros y en sus zapatillas de correr empapadas. Ah, tosió tapándose la boca con el puño, escondiendo el paraguas mojado a su espalda. Perdón por toda esta agua. Llovió bastante fuerte y fue un poco difícil mantenerse seca. Sally sintió que se le ruborizaba el rostro. La vergüenza que la embargaba desde que entró en aquel lujoso complejo estaba a punto de convertirse en algo mucho más intenso, algo que la consumiría. Sin embargo, antes de que esos pensamientos intrusivos la llevaran a terrenos más desagradables, fueron interrumpidos bruscamente por un bufido divertido. ¿Por qué te comportas tan tímida? No te quedes ahí parada como una idiota. Ven, la alegre llamada del niño la hizo volver a prestarle atención. De alguna manera, esa sutil sonrisa burlona que le habría resultado irritante en cualquier otra persona era la expresión perfecta para adornar su rostro. Sintió como la sangre que le subía a las mejillas se transformaba en una agradable sensación de bienestar al entrar, y el vestíbulo resonó con chapoteos mientras seguía a Emilia, dejando huellas de agua a su paso. Aquí, dijo el chico, volviéndose hacia ella mientras se quitaba los zapatos y se quedaba de pie con los calcetines empapados. Un par de pantalones de chándal doblado surgieron de la nada en una oleada de energía, distorsionando el aire como olas de calor en carreteras abrasadas por el sol. Vaya, se oyó decir Sally sin pensarlo mucho. ¿Acaba de presenciar magia?
Acaba de presenciar magia. Claro, sabía que Emilia era un chico extraordinario. Quizás incluso un dios, aunque uno muy peculiar. Pero una cosa era saberlo y otra muy distinta verlo. Tras semanas de interacción con él, sin que hubiera nada que mostrar desde aquella noche en la playa, Sally empezaba a olvidar que era alguien especial. Poseía poderes que escapaban a su comprensión, como invocar un par de calcetines secos y suaves de la nada, pensó, moviendo los dedos fríos y mojados. El chico hizo precisamente eso, colocando las prendas junto con los pantalones de chándal en sus brazos extendidos. Ve. Cámbiate, Emilia la animó a recorrer los largos pasillos. Nos vemos en la cocina. Y mete esas prendas mojadas en la lavadora. Tenemos tiempo de sobra para que se laven y sequen. Unos minutos después, vestida con ropa fresca y cómoda, Sally entró en la enorme cocina de múltiples pasillos con un gesto de satisfacción. Sin decir palabra, entabló una conversación tranquila con el niño, colocando los ingredientes para su sesión de repostería. 3 horas, dijo Emilia desde el fregadero, secándose las manos con una toalla tras terminar los preparativos. 2, si todo va bien. Otra hora de reposo, y dejamos el pastel en la nevera toda la noche. 2 horas, entonces, corrigió Sally con un resoplido apenas disimulado. Nunca había hipos cuando trabajaba con él. A menos, claro, que ella fuera la que metiera la pata. Cosa que no iba a pasar. No después de los ensayos que habían hecho la semana pasada. No había ninguna posibilidad de que lo estropeara. Sally se aseguraría de ello. Al fin y al cabo, mañana era el día más importante del año. La confianza es buena, dijo el chico, acercándose al mostrador junto a ella con las mangas remangadas, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Claro, dijo Sally, poniendo los ojos en blanco. Si bien ella se consideraba una cocinera casera experta, Emilia estaba en otro nivel. Sus dotes culinarias le precedían. Se enteró de su nombre gracias a los macarons que Percy le ofreció con tanto entusiasmo. La chica lo había estado escondiendo debajo de la cama, ya que el incidente de la llamada telefónica había pospuesto su plan de compartir los dulces hasta la mañana siguiente, un final sospechosamente pacífico para un desastre que podría haber ocurrido. No fue hasta que Sally conoció al supuesto malvado que le había regalado los dulces a Percy que sospechó cómo habían pasado aquella noche sin sufrir ningún percance. Quizás, la interminable batalla cuesta arriba que era la vida finalmente cambiaría para mejor. Sonriendo al pensarlo, abrió el horno precalentado y entrecerró los ojos mientras el aire caliente le resecaba la piel. Sally deslizó con cuidado la bandeja con la base de galleta dentro. Ya se le hacía agua a la boca al observar la mezcla bien compactada de migas de galleta Graham, mantequilla derretida y azúcar horneándose en un tono anaranjado tras el cristal. Casi podía saborear su crujido caramelizado deshaciéndose en chispas de sabor en su lengua, una delicia absoluta que había experimentado en sus ensayos. Cocinar con Emilia fue simplemente fenomenal. El suave murmullo de la crema batida llenaba la habitación mientras Sally volvía al mostrador, donde Emilia estaba de pie sobre un banco, preparando el relleno para la tarta de queso. Se apoyó en la isla de mármol y observó al chico remover en el gran bol de metal. Siempre era un placer verlo trabajar. Sus movimientos eran casi metódicos y lentos. Y la lentitud era fluida. Y la suavidad fue rápida. ¿Te dejo terminar de mezclar?, preguntó Sally mientras el chico desenroscaba un frasco de polvo azul y vertía la cantidad justa en un recipiente de vidrio. Le molestaba la naturalidad con la que medía todos los ingredientes, con una precisión innegable. Su respuesta a su asombro había sido simple pero irritante: solo tócalo. Por fin comprendió lo que Percy debió sentir cada vez, observar con asombro y fascinación cómo Sally hacía magia en la cocina. Siempre que Percy le preguntaba por su cocina, la respuesta de Sally era siempre engreída y simple: tu mamá es una superchef que entiende los ingredientes con un instinto inigualable. El puchero de niña siempre le provocaba una diversión que le hacía cosquillas en el pecho a Sally como mariposas en el estómago. ¿Quién podría culparla por deleitarse con la mezcla de admiración y la mirada adorablemente tierna de su hijo? Sobre todo cuando un Percy malhumorado y de mejillas regordetas resultaba tan irresistiblemente adorable. Ella solo pudo preguntarse si a Emilia le pasaba lo mismo mientras el chico la miraba arqueando una ceja. Oh, como el karma había alcanzado. Por favor. Sally extendió los brazos,
pidiendo el cuenco de metal. Le parecía lo correcto involucrarse lo máximo posible. Al fin y al cabo, era por Percy. El chico la miró con expresión impasible antes de encogerse de hombros. Claro, dijo, bajando del taburete y apartándolo. Todo tuyo. Sally sonrió mientras se acercaba a él. Gracias. Emilia resopló, pero se mantuvo al margen. El resto transcurrió según lo previsto. Hornear la base tardó unos 10 minutos. Durante ese tiempo, Sally se dedicó a preparar el relleno, incorporando el azúcar y la vainilla, luego la crema agria, la nata y los huevos. El horno sonó a mitad de la cocción, así que apartaron el molde desmontable que desprendía un dulce aroma a caramelo para que reposara. Mientras tanto, sin dejar de remover, Emilia fue añadiendo poco a poco el polvo de espirulina azul, transformando el blanco marfil de la masa en un tono azul celeste. Sally dejó el cuenco sobre la mesa. Era perfecto. Percy estaría radiante con este color. Oye, Emilia, le dijo Sally al chico, charlando un poco mientras él envolvía el molde con papel de aluminio, preparándolo para el baño María y el horneado final. Espero que tú y Rachel no hayáis recibido regalos demasiado caros. El chico tarareó mientras colocaba la bandeja junto a ella. ¿Las fotos Polaroid entran dentro de ese criterio? Eso es. Se llevó la mano a la barbilla y consideró la información. No eran precisamente adinerados. Dab no escatimó ni un centavo en la educación de Percy ni en los gastos familiares. En cambio, lo gastó en cigarrillos, apuestas y su coche. Eso dejó a Sally a cargo de la comida y la matrícula, sobrecargando su escaso salario como dependienta en una tienda de dulces. Supongo que no. Espera, parpadeó, captando lo que decía, Polaroids. En plural. ¿Hay más de una? Bueno, sí, Emilia se encogió de hombros mientras deslizaba la sartén frente a ella. De todas formas, no importa. Rachel está orgullosa de su elección y dudo que alguien pueda hacerle cambiar de opinión. Simplemente compró 3 por si alguna se rompía. No le des demasiadas vueltas. Claro, dijo Sally entre dientes. Era imposible imaginar que la pelirroja, alegre y decidida, cediera, sobre todo una vez que había tomado una decisión y el acto estaba consumado. La chica solo se había rendido ante su hermano menor. Eso ya no me afecta, ¿verdad? No me digas. Sally vertió la masa sobre la base enfriada y metió el molde empapado en el horno para una segunda hornada. Permanecería allí durante más de una hora antes de sacar el pastel de queso para que se enfriara. Mientras tanto, recogieron sus cosas y se trasladaron a la sala de estar para esperar con los bocadillos que había preparado Emilia. Si no te importa que pregunte, dijo Sally casi gimiendo mientras se quitaba la cuchara fría de los labios, con el helado de fresa derritiéndose en la lengua. Con semejantes delicias, podía comprender a Percy llegando a casa y llorando desconsoladamente por haber perdido el privilegio de comer a escondidas. ¿Qué te compraste, Percy? Me da la impresión de que es caro. El chico hizo un gesto con la mano restándole importancia. Oh, no te preocupes. No es nada de eso. Es solo un simple medallón para guardar fotos, combina muy bien con la cámara. Oh. Sally ladeó la cabeza, no se lo esperaba de él. Pero era un regalo con el que se sentía más cómoda. En los pocos meses que Percy había entablado amistad con Rachel, ya estaban profundamente en deuda con los Daré sin nada que ofrecer a cambio. Sally se sentía cada vez más culpable con cada acto de bondad. Claro que quería lo mejor para Percy. Pero al hacerlo, casi sentía que se aprovechaba de la generosidad ajena. Quizás el chico había leído sus pensamientos y había tomado su decisión. Una sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Sally tomó otro bocado de helado, dejando que la cremosidad frutal explotara en su boca. Gracias, Emilia. Seguro que a Percy le encantaría. Era el 14 de agosto y el día había sido estupendo hasta el momento. Como siempre, Percy se había despertado por la mañana y había ido a casa de Rachel. A pesar del mal tiempo que había persistido durante la semana, habían continuado con sus aventuras. A Percy no le importaba en absoluto. Le encantaba el agua, y la lluvia era precisamente eso, solo la animaba a salir más. Por otro lado, a Rachel le daba completamente igual.
Una llovizna diminuta no detendría su grandeza. Palabras de ella, no de Percy. La pelirroja era un poco desequilibrada en ese sentido. Percy se balanceaba en su asiento mientras Rachel permanecía sentada a su lado, extrañamente callada. Fuera del coche, el crepúsculo que debería haber teñido el horizonte de rojo y púrpura brillaba por su ausencia. En cambio, el cielo estaba oscuro y la lluvia caía en oleadas que resbalaban por las ventanillas. El resplandor de los escaparates se filtraba a través del cristal, y su mente divagaba pensando en el pastel y los regalos que su madre había planeado para este año. Había perdido la oportunidad de contarles a Rachel y Mie sobre su cumpleaños. Sobre todo porque se acercaba, si se lo hubiera dicho, casi habría parecido que les exigía regalos. Así que no lo hizo. Aunque era una pena que no pudieran celebrarlo con ella, Percy estaba contenta de poder pasar la noche con su madre. Hablando de la noche, debería haber estado en casa de los Daré, lista para volver después de cenar. Sin embargo, de alguna manera, Rachel había conseguido permiso de Mie para quedarse fuera un par de horas más. Cómo lo había logrado era un misterio para Percy. Pero allí estaban, fuera hasta más tarde de lo habitual, y Rachel evitaba el tema cada vez que Percy intentaba sacarlo a colación. Muy sospechoso, la verdad. Percy se giró para mirar a su amiga. Rachel se removió incómodamente. Dejando escapar un murmullo escéptico, la chica marimacho mantuvo su mirada fija y penetrante contra la pelirroja. Bajo su atenta mirada, Rachel se apartó, negándose a mirarla a los ojos, y fingió interés por las escenas borrosas del exterior. Fue una actuación mediocre, pero Percy decidió dejarla en paz, por ahora. La confrontaría cuando volvieran al ático. Nadie escapa al escrutinio del Detective Percy. Rachel definitivamente ocultaba otro secreto que los metería en un buen lío. Y Percy no es tan tonto como para olvidar los 4 días que pasaron sin dulces. Consecuencias. Palabra grande. Cuando regresaron, Rachel incluso le pidió que esperara antes de subir en el ascensor. Percy había vigilado a su amiga con atención, con una mirada sospechosa en los ojos que permaneció inmutable incluso cuando la pelirroja desapareció con una risa incómoda tras las puertas corredizas. Con un bufido, la chica marimacho esperó, golpeando el pie contra el suelo, hasta que el ascensor volvió para llevarla arriba. Que quede claro que Percy Jackson no sufrirá 2 veces por los mismos errores. Ya ha descubierto las artimañas de Rachel. Pop. 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 O eso creía ella, hasta que una lluvia de confeti azul la cubrió en el momento en que su pie cruzó la entrada. ¡Guau!, gritó, agitando los brazos frenéticamente mientras mechones de serpentinas le empapaban el pelo. Sorpresa y feliz 10º cumpleaños. Las voces combinadas de Rachel y su madre la bombardearon. Con las pestañas temblorosas, Percy apartó las cintas cerosas. La otrora elegante decoración del salón de doble altura estaba cubierta de pancartas y repleta de cintas y globos, todos de su color favorito, azul. Delante de ella estaba Rachel, riendo tímidamente mientras sostenía un manojo de petardos vacíos. Su madre estaba junto a su amiga, sosteniendo otro paquete de confeti sin usar con una gran sonrisa. Detrás de ellas, Emilia sostenía una pancarta demasiado grande para su baja estatura. «Feliz cumpleaños», dijo el niño con una leve sonrisa en los labios, «Percy». Parpadeó, aún asimilando la escena. Una cálida sensación la invadió al comprender la sorpresa. No pudo evitar sonreír, su corazón rebosaba de alegría al ver a la pequeña multitud, a las 3 personas más importantes de su vida reunidas para celebrar su día especial. Frotándose los ojos, Percy sonrió radiante. «Gracias». «Wow». Percy sacó el pesado aparato de la caja de cartón. Con un satisfactorio golpe, el contenedor se deslizó y cayó sobre la alfombra. Contemplando su regalo con delicadeza, la chica, de espíritu libre, retiró el resbaladizo envoltorio de plástico para revelar el azul marino de la Polaroid Med. Era pesada, un peso que reflejaba la importancia del presente. Era la primera que recibía de alguien que no fuera su madre. ¿Y bien?, preguntó Rachel con expectación desde un lado. ¿Qué tal? Percy entreabrió los labios y sintió cómo su boca se abría y cerraba como la de esos peces torpes que se alimentan en el acuario. Las palabras no bastaban para expresar lo que sentía.
De hecho, no había podido expresar lo que sentía durante toda la noche, desde que regresó hasta que las velas de su tarta de queso azul se apagaron, convirtiéndose en volutas de humo. Y su escaso vocabulario no ayudaba en absoluto. ¿Te gusta? ¿Te gusta el azul? ¿O es demasiado oscuro? Rachel hizo una pausa antes de tener una idea, golpeando la palma de su mano con el puño. ¿Quizás podríamos pintarlo con un color más claro? Rachel, tarareó una voz. Ah, claro, dijo su amiga con una risita incómoda. Tómate tu tiempo, Percy. Percy frotó sus pulgares contra la cámara. La suave y cálida sensación en su pecho le arrancó un ronroneo nasal y alegre. Sí, me encanta, Rachel. ¿Estás contenta con el color? ¿No es demasiado oscuro? ¿O demasiado brillante? Querías azul, ¿verdad? No otro color. Rachel, reprendió una voz. Ah, claro. Lo siento, jaja. Rachel se rascó el pelo mientras se deslizaba por la alfombra, uniéndose a Percy y al montón de papeles de regalo. Entonces, ¿quieres probarlos? ¿Ahora mismo? Preguntó Percy. Aprender a manejar un aparato tan complejo en tan poco tiempo parecía todo un reto. Sin embargo, la emoción que sentía en el estómago era innegable. Había visto a escondidas los anuncios de la Polaroid mientras Gab bebía y fumaba en su sillón reclinable. La magia y la rapidez con la que se obtenían las fotos se le habían quedado grabadas para siempre. Sí. ¿Ves esto? Rachel extendió el brazo, desplegando unos recipientes delgados y rectangulares como si fueran cartas de póker, lo que obligó a Percy a recostarse y parpadear. Estas son las películas, enfatizó, acercando aún más los cartuchos. Básicamente, tomas una foto y estos son los fragmentos que la cámara expulsa. Genial, ¿verdad? ¿Quieres probarlo ahora y poner estos? Rachel, la reprendió Emmy por tercera vez. Ga. Su amiga se dio la vuelta, agarrándose el pelo con frustración. ¿Qué? Percy estrechó su regalo contra su pecho y, poco a poco, se movió hasta donde estaba sentada su madre. Deja de darme órdenes, exclamó Rachel, levantando las manos. Es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y soy mayor que tú. Soy la hermana mayor. No tengo por qué hacerte caso. El niño cruzó los brazos. Percy tragó saliva y se acurrucó entre las piernas de Sally. Por hoy. Terminó Rachel torpemente. Emmy arqueó una ceja y Rachel murmuró algo incomprensible, mordiéndose los labios. En cualquier caso, dijo él, moviéndose, y Percy sintió que se le erizaba el vello de la nuca al mirarla, ustedes dos pueden jugar con la cámara más tarde. Por ahora, dejemos que Percy abra todos los regalos. Aliviada, Percy dejó escapar un suspiro. Menos mal que no se había metido en problemas en su cumpleaños. Emmy daba miedo. Una Emmy que tenía autoridad sobre sus golosinas daba aún más miedo. Sintió una mano posarse en su cabello, acariciándolo suavemente. Percy levantó la vista. Venga, le dijo Sally con una sonrisa alentadora, dentro de un rato tendrás tiempo de sobra para jugar con Rachel. Abrió dos regalos más, ambos del mismo tamaño que el de Rachel. Resulta que eran lo mismo, fotos instantáneas idénticas en cada detalle. Al parecer, su amiga había tenido la precaución de preparar copias de seguridad por si las cámaras fallaban. Percy no sabía qué sentir. Por un lado, era un detalle muy bonito por parte de Rachel. Por otro lado, de alguna manera, eso hacía que los regalos parecieran menos originales. Aunque, supuso que 3 siempre es mejor que 1. Siguiendo adelante, la chica traviesa se acercó a otro regalo atado con un lazo. Este era de su madre. Era enorme, imponente y de una altura que rivalizaba con la suya. Cuando la caja de cartón se abrió, Percy quedó envuelta en una horca de peluche de su mismo tamaño. Dio un gritito de alegría, abrazando al peluche contra su pecho. Su madre le devolvió la sonrisa desde el sofá. El último regalo era pequeño, una caja rectangular plana, cuidadosamente envuelta, que parecía un libro. A Percy no le sorprendería que así fuera, considerando quién lo había preparado. Pero su ligereza le infundió una mínima esperanza.
Quizás, solo quizás, Emien no le había dado un montón de palabras escritas con tinta negra en papeles afilados como navajas. Mirando al chico con recelo, Percy deshizo las sábanas lentamente y con angustia, temiendo lo peor. Lo que la recibió fue una caja de terciopelo. Contuvo el aliento. Ella sabía lo que era. La tapa se abrió alrededor de las bisagras metálicas. Sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vio. Envuelto en la suave tela, había un intrincado colgante con un diseño de ondas de un azul profundo y brillante, el accesorio más deslumbrante que jamás había visto. Escuchó unos leves jadeos. Parecían Rachel y su madre. Y Percy asintió. Era imposible. Tenía que ser un error. Así que se giró y miró fijamente al chico más joven. Él asintió con los brazos cruzados sobre el pecho. Con los labios temblorosos, volvió la cabeza bruscamente hacia la caja que sostenía entre sus brazos. Su cabello ondulado, de color obsidiana, caía alrededor de su rostro, apenas lo suficientemente largo como para ocultar sus ojos. PF1. El hermoso colgante se balanceaba ante sus ojos. El frío tacto del metal le hormigueaba en las yemas de los dedos. Y ahora era suyo para siempre. Las luces rojas de aviación parpadeaban lentamente en las barandillas del helipuerto, difuminándose en un tono escarlata sobre la plataforma de aterrizaje encharcada. Más allá de la azotea, las aguas oscuras del East River ondulaban los reflejos dorados de Manhattan. ¿Emilia? Ajustándose el paraguas, Sally se apartó un mechón de pelo de la cara. Se acercó al chico con pasos curiosos, mientras el aire húmedo ondeaba su camisa. ¿Necesitas algo? El chico la había llamado, dejando a las chicas jugando con la Polaroid en el piso de abajo. Ahora, estaban allí, sosteniendo sus paraguas y contemplando la imagen distorsionada por la lluvia de la metrópolis. Mirando hacia las agujas de los acantilados en la orilla opuesta, habló tras una breve pausa. ¿Está familiarizado con el proceso legal de un divorcio? Sally parpadeó. No. Nunca lo había considerado, dijo, tocándose el moretón bajo la camisa. Y por un instante, la llovizna ahogó su frase, al menos, no en serio. Ya veo, fue su única respuesta, y, poco a poco, el mundo se fue ahogando con el repiqueteo de los ritmos. Para aligerar el ambiente, Sally soltó una risita. Bueno, ya sabes, necesito que mi marido esté cerca. Tenía la sensación de que Emilia, a pesar de su aparente indiferencia, era del tipo que se entrometía. Pero estaba mal aprovecharse de su generosidad. No es que no lo estuvieran haciendo ya, pero se negaba a ir más allá de lo que ya lo había hecho. No es tan malo. De verdad. Es tolerable. Ah, sí. El chico sacó su teléfono y empezó a pulsar los botones. Bueno, podemos volver a eso más tarde. Mientras tanto, necesito que me hagas un favor. Claro, ajustó su paraguas. ¿Qué pasa? Necesito que uses los ojos y mires. Se llevó el teléfono a la oreja. Con cuidado. De acuerdo, asintió Sally, girando a izquierda y derecha, escudriñando la zona en busca de algo extraño. No había nada fuera de lugar. Ni carrozas relucientes. Ni renos voladores. Ni hombres barbudos ni mujeres con trenzas y togas blancas. Aunque tenía que admitir que la vista desde el rascacielos era impresionante, con el brillo húmedo que le daba la lluvia. Preguntó un momento después, con la mirada perdida, ¿se supone que debo ver algo? Todavía no, respondió el chico, inclinando la cabeza mientras el teléfono parecía contestar. Rachel, ¿Percy lleva puesto el medallón? ¿Percy? ¿Lockett? Eso captó su atención al instante. El chico finalmente se giró y su mirada ámbar se encontró con la de ella a través de la llovizna. No, preguntó, con el dispositivo pegado a la oreja. Bien. ¿Puedes pasarme a Percy al teléfono? ¿Qué estás? Sally se tragó las palabras al ver la mano levantada del chico. ¿Percy no quiere? Preguntó, alzando una ceja. La conversación continuó hasta que él la llamó con un gesto tranquilizador. Dame un momento, pondré a Sally en altavoz. Tras exhalar, Sally dio un paso al frente, sus paraguas chocaron mientras ella extendía la mano para coger el teléfono. Se detuvo un instante y volvió a mirar a Emilia,
cuya mirada era tan tranquila como siempre mientras inclinaba el dispositivo hacia ella. Se serenó. No había razón para dudar. Él no les haría daño. ¿Percy? Preguntó por encima del dron meteorológico, con el aparato sujeto en la mano. Hola, cariño. Se oyeron algunos movimientos en el otro extremo. Está bien, puedes hablar, murmuró, inclinándose hacia el altavoz. Esta vez no hay problema en hablar. Un silencio vacilante flotaba en el aire, interrumpido ocasionalmente por fragmentos de los susurros de Rachel. No me voy a enfadar, cariño. Ahora podemos hablar sin problema. Y así era. Sally se había dado cuenta de que no había mejor oportunidad para hacerlo que en ese momento. Porque, alzó la mirada, observando al chico que tenía delante, la persona que los había ayudado la última vez estaba allí de nuevo. El silencio finalmente se rompió después de lo que parecieron minutos de conversaciones en voz baja desde el otro lado. La voz de Percy se quebró entre el repiqueteo de la lluvia contra sus paraguas. Mamá. Oye, cariño, Sally abrió mucho los ojos. Giró la cabeza bruscamente hacia un lado. Apenas a un par de pasos de ellos, sobre el hormigón húmedo y brillante del helipuerto que distorsionaba el pulso reflectante de las inquietantes luces rojas de aviación, algo casi imperceptible, a simple vista comenzaba a formarse y a tomar forma. Era un rayo invisible, como una mezcla cambiante de aire comprimido y descomprimido, que refractaba y distorsionaba la luz que lo atravesaba. Si no fuera por el recordatorio de Emilia, que le había rondado la cabeza, habría descartado lo que había interpretado como una visión borrosa en su visión periférica. Ahora, incluso al enfocar la vista, apenas podía distinguir los contornos de la columna transparente. ¿Mamá? Preguntó Percy, con una voz dócil y distorsionada hasta convertirse en un tono electrónico plano. Sally parpadeó. Debió de tardar demasiado en terminar su respuesta. Sin embargo, a pesar de abrir la boca para pronunciar un ronco sí, se negó a apartar la mirada de lo que tenía delante. Con la mirada fija en el suelo, a unos pasos de distancia, de donde parecía haber surgido el rayo, estiró el cuello y observó la noche tenebrosa. Por cómo había aparecido desde el tejado y se había proyectado hacia el cielo hasta que ya no pudo seguirlo, no era difícil adivinar qué o quién era la causa. Venía de Percy. Una consecuencia de uno de los tabúes de los semidioses que ella había tomado desesperadamente para advertirle a su hija, comunicarse mediante aparatos electrónicos. Pero todo estaba bien. Sally apretó el teléfono tras un suspiro tembloroso. Ya había sucedido una vez, y Percy había salido ileso. Esta vez nada cambiaría. Emilia se aseguraría de ello. De eso estaba segura. Y el chico eligió ese preciso momento para hablar. Percy, dijo mientras observaba el pilar invisible que se precipitaba hacia el cielo, ¿puedes ponerte el medallón? De acuerdo. Hubo un pequeño movimiento y un alegre toma de Rachel antes de que Percy volviera a preguntar, o sea, ¿ponértelo ahora mismo? Sí. El zumbido lluvioso continuó mientras esperaban. Sally presentía que algo iba a suceder. Siguiendo la mirada de Emilia, volvió a fijar la vista en el rayo transparente. Entonces, un instante después, la columna invisible fluctuó. Luchó contra la inestabilidad durante apenas unos segundos. Y en un último estremecimiento, se desvaneció en la nada al colapsar sobre sí misma. Parpadeando, Sally contempló el lugar donde antes se encontraba, y solo quedaban charcos oscuros que ondulaban al recoger la interminable lluvia de gotitas. ¿Era esto lo que ella pensaba que era? Sally miró al chico con creciente incredulidad. Eso significaría. Vale. La voz de Percy resonó entre la lluvia, alegre y llena de energía. Ya me lo he puesto. ¿Y ahora qué? Nada por ahora. ¿Qué se siente? ¿Qué tal se siente? Percy hizo una pausa al otro lado de la línea, y se oyeron unos ruidos de jugueteo. Bueno, ¿se siente como metal? No lo digo en el mal sentido. Se siente bien, supongo. O sea, nunca había tenido algo tan bonito antes. Sally sonrió ante las palabras de su hija. Entonces, gracias. Su voz infantil se quebró a través del altavoz. Me encanta el regalo, Emmy.
El niño resopló. De nada, chaval. Oye. Soy mayor que tú. Desde luego que no lo pareces. En fin, eso es todo. El chico le quitó el teléfono a Sally, mientras su brazo atravesaba la bruma veraniega. Tu madre bajará en un rato. Que lo paséis bien tú y Rachel. Dicho esto, Emilia finalizó la llamada, dejando a Sally mirándolo con asombro. El colgante. Ahora entendía para qué servía. Sintió que se le ruborizaba el rostro. Y allí estaba ella, ayer, mientras horneaban el pastel, agradeciéndole a Emilia por haberle preparado un regalo tan sencillo a Percy. No era nada sencillo. No tuvo precio. Sally entreabrió los labios, con palabras de agradecimiento en la punta de la lengua. Pero el chico habló antes de que ella pudiera, y Sally tuvo que contener su efusivo agradecimiento para más tarde. Parece que tus ojos son lo suficientemente agudos como para ver energía mágica. Al menos, aquellos que son lo suficientemente densos. Lo siento. Ese pilar invisible era un hechizo hecho de maná, un hechizo masivo y complejo lanzado por Lamia hace miles de años. Es lo que avisa a los monstruos a un semidios que usa comunicaciones modernas, guardó su teléfono en el bolsillo mientras se dirigía al perímetro del helipuerto, y una variación del hechizo que convierte la energía mágica de los semidioses en un olor perceptible para las especies fantasmales. El medallón que le diste a Percy, Sally observó atentamente al chico mientras se detenía al borde. Anula esos hechizos. Precisamente, Emilia se giró, con los hilos de agua deslizándose de su paraguas y el brillante horizonte de la ciudad como telón de fondo. Una sonrisa burlona, que ella había llegado a encontrar encantadora, se dibujó en sus labios. Luego, continuó, repitiendo la pregunta que le había hecho al llegar a la azotea, creo que... Su voz calmó su corazón cansado. Deberías empezar a familiarizarte con los procesos legales de un divorcio. Los pasos suaves susurraban en el aire húmedo. Y entonces, allí estaba ella, acariciándole las mejillas con los pulgares, tras haber cruzado la resbaladiza superficie de hormigón sin darse cuenta. Al ver cómo arqueaba las cejas con exasperación, Sally lo abrazó y, lentamente, se arrodilló en el suelo. Se acurrucó en el hueco de su cuello, aferrándose a la parte trasera de su camisa. Respiraciones temblorosas a lo lejos se mezclaban con el suave roce de las pieles contra la tensa bóveda de los árboles. Una mano, pequeña y cálida, se posó entre sus espaldas y se dio cuenta de que era ella quien sollozaba. Sus rodillas se oscurecieron por el suelo empapado. Las zonas húmedas se extendían con cada segundo que pasaba. Sin embargo, Sally se negaba a moverse, pues sentía que las ataduras que la habían oprimido durante todos esos años comenzaban a aflojarse. Inhaló su aroma, un matiz de madera calentada por el sol, eclipsado por las fragancias del rocío matutino y el lino fresco. Era limpio. Un reflejo de su forma de vida. Y le recordó los días mejores sin Gab, los días en que solo estaban Percy y ella.